Hola, mi nombre es Cristina Ramírez, soy pedagoga y formo parte del equipo de asesores para la inversión social. En esta ocasión queremos invitarte a que veas nuestra participación con la conferencia El fortalecimiento institucional como pieza clave para la sostenibilidad del tercer sector. Esto en el marco del 6º Congreso Internacional de Fortalecimiento Institucional organizado por BIS Foundation. Gabriel Scaffi, economista y maestro en Administración y Políticas Públicas. En sus más de 15 años de experiencia, ha participado en proyectos de desarrollo social, evaluación de política pública y fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil. Ha tenido bajo su cargo el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Actualmente es fundador y director ejecutivo de ASI, consultora especializada en gestión de proyectos sociales, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil, así como en investigación y evaluación aplicada, auditoría integral y derechos humanos y de género. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto compartir en este espacio. Mi nombre es Gabriel Scaffi, soy director de asesores para inversión social. Somos una consultora que se especializa justamente en desarrollo social trabajando con los diferentes sectores. Trabajamos mucho con donantes, con organizaciones de sociedad civil, con la academia, pero también con organismos internacionales e iniciativa privada para que en conjunto podamos realmente tener una incidencia en promover el desarrollo sostenible a nivel social, económico y ambiental. Bueno, eso lo hacemos pues desarrollando capacidades, fortaleciendo a los actores y generando insumos a través de investigación y evaluación aplicada. Entonces estamos muy contentas y contentos. Ahorita se presentará Cristina de poder estar en este espacio. Muchísimas gracias a BIS Foundation por invitarnos a este 6º Congreso Internacional de Fortalecimiento Institucional. Esperamos que estos contenidos y que trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. Sabemos que es difícil porque estamos un poquito a distancia, pero bien resguardadas y resguardados, que es lo importante, les sean de mucha utilidad. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Gabriel. Quiero reiterar el agradecimiento que tenemos con BIS Foundation de darnos esta oportunidad de estar colaborando con ustedes. Me presento, mi nombre es Cristina Ramírez, soy pedagoga y en Asesores para la Inversión Social me desarrollo como líder del área de capacitación. En este día estaremos desarrollando una sesión que gira en torno a la gestión para resultados de desarrollo y cómo el fortalecimiento institucional se convierte en una pieza clave para alcanzar la sostenibilidad del tercer sector. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien. El tema, como bien ustedes ya conocen, de esta sesión hablaremos sobre el fortalecimiento institucional, pieza clave en la sostenibilidad del tercer sector. La agenda del día de hoy tiene que ver, vamos a dar la bienvenida a este taller, que es lo que acabamos de hacer. Del mismo modo, vamos a hablar sobre la gestión para resultados de desarrollo, cuál es la definición de este enfoque, cuáles son las variables que integran este enfoque. Posteriormente hablaremos de la pertinencia como el punto de partida para el fortalecimiento de cualquier intervención social, donde abordaremos un poco más qué es la pertinencia, por qué es importante hablar de población objetivo, qué es un problema público y de qué va el diagnóstico integral. Posteriormente, analizaremos cómo de la pertinencia podemos llegar a la evaluabilidad y cómo se relaciona esto con la sostenibilidad organizacional. Finalmente, tendremos un cierre donde hablaremos justamente de conclusiones que giren en torno al fortalecimiento institucional como esta pieza clave en la sostenibilidad del tercer sector. Muy bien, entonces el objetivo general del taller, que está enmarcado en un tiempo de 2 horas aproximadamente, busca finalmente reconocer la importancia del fortalecimiento institucional, es decir, este fortalecimiento, ¿por qué es relevante? Y bueno, no solo en voz nuestra, sino en voz de las organizaciones con las que trabajamos, lo reconocen como un aspecto clave para justamente fomentar su sostenibilidad. ¿Por qué eso es importante para su sostenibilidad? Porque en la medida en que el fortalecimiento realmente se arraiga en la organización, es que podemos justamente vincular nuestras agendas digamos, aclarar
nuestros propósitos y desde ahí alinearnos con actores clave para que podamos incidir en la problemática y sostenernos en el tiempo. Porque como bien sabemos, los problemas sociales son muy complejos, son multidimensionales y por lo tanto necesitamos justamente articular esfuerzos. En materia particular, buscaremos pues analizar justo este enfoque de la gestión para el Estado de desarrollo como un enfoque que brinda bases para construir un sólido sistema de indicadores y monitoreo de evaluación, ¿no? Al final, es bien importante comprender que la medición tiene que ser concebida desde el propio diseño de la intervención. La pertinencia, vamos a analizar qué es esto de la pertinencia como una base sólida para justamente entender nuestras apuestas de cambio. Dependiendo de cómo veamos la problemática, es que vamos a poder plantear soluciones. Analizar justamente las variables de la gestión de herramientas prácticas para las intervenciones sociales. Cada una de estas variables, como son la pertinencia, pero también hay otras, son en total unas 5 variables. Nos vamos a enfocar sobre todo en la pertinencia y en la evaluabilidad porque el tiempo es limitado. Pero luego, posteriormente, con muchísimo gusto, podemos atender cualquier duda al respecto, quien quiera profundizar. Y finalmente reflexionaremos sobre la importancia de la profesionalización del sector y su relación con la sostenibilidad, que es lo que mencionábamos anteriormente. Como ya habíamos mencionado, ¿verdad, Cristina? Pues para no ahondar sobre ASI, realmente tenemos ahí un video institucional que luego podemos compartirles por el chat para que puedan ver. Pero Asesores existe hace 10 años justamente porque reconoce la importancia de que se sumen más actores como agentes de cambio social. Y entonces entendemos que para poder hacerlo necesitamos articularnos y somos una suerte de articulador y desde ese lugar pues trabajamos con los diferentes sectores como habíamos mencionado y al final ponemos a la mano de todas y todos herramientas y metodologías que sean realmente de utilidad, que salgan del papel, que salgan del Word, que salgan del PowerPoint o del Excel y que terminen realmente en acciones concretas, en capacidades de las personas que están trabajando directamente para incidir en diferentes problemáticas sociales. Y todo esto claramente lo hacemos alineadas y alineados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De hecho, trabajamos también con agencias de Naciones Unidas, muy orgullosamente, justamente para incidir en estas metas. Muy bien. En esta parte nos gustaría conocerlos a ustedes, ya han escuchado quiénes somos nosotros y por eso les pediríamos que en el chat coloquemos nuestros nombres y desde dónde nos estamos conectando y de qué organización venimos, para tener una breve introducción a quiénes somos. Ahora sí, daremos inicio a este taller, empezando con ¿qué es la gestión para resultados de desarrollo? Bueno, la definición que nosotros les traemos sobre qué es la gestión para resultados de desarrollo, según el Banco Mundial y la OCDE, nos dice que es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público y resultados, a fin de optimizar todo esto, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, así como la consecución de sus objetivos y la mejora continua. Por lo tanto, es un conjunto de herramientas y capacidades de construcción participativa que tienden a mejorar la gestión de las organizaciones. Es entonces necesario que las organizaciones se coloquen y conciban como actores centrales para el desarrollo social bajo una perspectiva de derechos humanos. Esto sería la definición de la gestión para resultados de desarrollo. Muy bien, ahora, esta gestión para resultados de desarrollo al final se traduce en 5 variables muy específicas. En las que nos vamos a concentrar ahora es la pertinencia y la evaluabilidad. Entonces, ¿qué es la pertinencia? Justamente todo esto basado en el planteamiento que hace la OCDE. ¿Qué es? Esta medida, ¿no?, en la que los objetivos de nuestra intervención son congruentes con los requisitos de los beneficiarios y las beneficiarias y sus necesidades, a nivel país, a nivel global, a nivel local. ¿Qué significa esto? Básicamente es tener consistencia entre cómo estoy planteando finalmente mi intervención y cómo es que realmente se comporta el problema. Para eso entonces se vincula, y esto es por eso, es una cadena lógica, luego se vincula a la eficacia. ¿Qué es esto de la eficacia? Finalmente tiene que ver con el logro de objetivos, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema y ese problema está compuesto, y luego ahorita lo andaremos, pero en causas y efectos, entonces vamos a incidir en parte del problema. Es muy extraño el caso que una sola organización pues incida en todas y todas las partes, elementos del problema. Entonces, desde esas apuestas voy a incidir, ¿para qué? Para modificar justamente el problema central, ¿no? Esta problemática que estoy viendo. Pero para hacerlo necesito hacerlo con recursos. Entonces ahí viene la variable de eficiencia.
¿no? La eficiencia tiene que ver justamente con la gestión de los recursos, el manejo óptimo de los recursos. Si tengo una manera, una alternativa que me cuesta la mitad, pues esa es la manera óptima comparado con otras alternativas, porque como sabemos los recursos son limitados. Entonces también hay una lógica de eficiencia ahí. Ahora pasamos a la evaluabilidad. Todo esto está increíble, pero ¿cómo sé si realmente estoy logrando mis objetivos? Y además, ¿cómo sé si lo estoy haciendo de manera óptima? Pues necesito indicadores. Indicadores en distintas índoles, en distintas categorías, que permitan medir justamente la eficacia con respecto a mis apuestas de cambio, a qué logros estoy generando realmente y también en temas de gestión. Y finalmente, la sostenibilidad. Y ahí la sostenibilidad hacemos una distinción. El enfoque habla justamente de la sostenibilidad mirada hacia la intervención, es decir, que los efectos que estamos buscando generar en las y los beneficiarios se sostengan en el tiempo, que no sea un asunto pues meramente fugaz, ¿no? Coyuntural, sino que realmente hay un cambio permanente, porque la idea es que el problema se solucione, ¿no? Y que no sean paliativos. Sin embargo, nosotros incorporamos, y se relaciona con el tema de la eficiencia, la evaluabilidad también del actor que está incidiendo en la problemática. Es decir, recordemos que todo esto es posible porque hay una serie de actores involucrados donde la sociedad civil, ustedes, están justamente sosteniéndose en el tiempo, aprendiendo en el tiempo para poder realmente incidir en la problemática. Entonces, su sostenibilidad es vital. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, aquí vemos un pequeño esquemita en el que podemos apreciar claramente cómo se relacionan estas variables con elementos de su intervención y que hemos desarrollado desde Asesores para la Inversión Social un plan de fortalecimiento que responde a esto. Como podemos ver, el tener claramente una pertinencia del problema o de la causa social a la que queremos contribuir, parte de un diagnóstico. Hablar del modelo de intervención, cuando contamos con un sólido modelo de intervención, pues le vamos a pegar a la eficacia y a la eficiencia, es decir, qué objetivos quiero alcanzar y con qué recursos. Además, también atravesamos la devaluabilidad, que tiene que ver cómo mido esos resultados de mi intervención y cómo aseguro que estoy generando resultados sostenibles en el tiempo. A su vez, también hablamos de un modelo de gestión que va enfocado a cumplir objetivos muy claros en la eficacia, pero también a la administración de recursos de distinto tipo para hablar de eficiencia, cómo estoy utilizando esos recursos. Y finalmente, el sistema de monitoreo y evaluación, que es algo que se ha ido posicionando como una tendencia clave para el tercer sector, de cómo reportamos, monitoreamos y evaluamos los resultados de nuestras intervenciones, que va estrechamente relacionado con esta variable de evaluabilidad. Por tanto, la gestión es un proceso cíclico y continuo que depende de una variable y que está estrechamente interrelacionado. No la podríamos separar. Muchas gracias, Cristina. Entonces, ¿qué es esto del análisis de pertinencia? El objetivo del análisis de pertinencia es justamente poder comprender las características y necesidades que tienen las intervenciones sociales de la organización para poder incrementar su capacidad de gestionarse basada en la consecución de resultados. Es decir, que realmente seamos consistentes con la problemática en la que estamos atendiendo, ¿sí? Es decir, que realmente estemos viendo de la manera más objetiva posible. Y sabemos que es complejo, o sea, no estamos en una presentación muy, claro, muy concreta, pero aquí hay muchos matices. Y para eso hay herramientas, y estas herramientas son dos principalmente. Hablar del árbol del problema y el diagnóstico del problema. Entonces, dentro de esto, estamos dentro de la variable de la gestión para resultados del desarrollo, la pertinencia. ¿Qué utilidad tenemos para la organización? Elaborar justamente propuestas de financiamiento, convocatorias, hacer nuestra procuración desde una lógica mucho más clara, para que si todas y todos vemos con mayor precisión el problema, entonces vamos a poder alinearnos de manera mucho más justificada. Entonces, por lo tanto, vamos a poder comunicar externamente en qué agenda estamos trabajando, ¿sí? Y finalmente, sentar unas bases para la definición clara de nuestro modelo de intervención. Este es el paso previo a poder hablar de un modelo de intervención. Y bueno, dentro de este análisis de pertinencia es muy importante los enfoques. ¿De qué depende que podamos entender claramente cómo visualizamos un problema? Pues tiene que ver con qué tipo de enfoques estemos utilizando. Nosotros proponemos algunos que pueden ser como el enfoque de políticas públicas porque necesitamos sustento a la intervención, cómo estamos mirando el problema. El enfoque de derechos humanos, porque recordemos que trabajamos con personas y entonces desde este enfoque tendremos que apreciarlos como un agente de cambio, no como un mero beneficiario. Entonces, por eso es muy importante el enfoque de derechos humanos. La perspectiva de género, porque nos ayuda a identificar si la problemática se vive de igual o diferente manera respecto al género y la edad. La perspectiva de género, más allá de la diferenciación entre hombres
hombre y mujer nos permite ver las desigualdades sociales que atraviesan un problema. Y hay otros enfoques, como dependiendo de la especialización de nuestra intervención, si hablamos de juventudes, si hablamos de personas de la tercera edad, esos otros enfoques dependerán mucho del grado de especialización de nuestra intervención. Gracias, Cristina. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Primero necesitamos establecer pues, que tenemos una población objetivo. Es decir, nuestras intervenciones vienen abocadas justamente a mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, para eso necesitamos definir cuál es el problema al que se enfrentan estas personas. Y para poder definir cuál es el problema al que se enfrentan estas personas, necesitamos un diagnóstico integral, ¿no? Ese es como, básicamente, el símil es, yo no me puedo curar si no tengo claridad sobre qué enfermedad tengo. Entonces, por lo tanto, en función de la enfermedad voy a recibir un tratamiento. Entonces, los diagnósticos son justamente la mejor acción que podemos tener para poder ir a atender una problemática. Muchas gracias. Y bueno, justamente es bien importante, como decía Gabriel, entender qué problema estamos atendiendo. Hay diferentes problemas. Principalmente hay tres: los problemas privados, los problemas sociales y los problemas públicos. De manera general, el problema privado es el que le afecta solo a un sector de la población y que no llega a todas las personas, que es como un problema un poco más cerrado. El problema social es un problema que afecta a un gran número de personas y que tiene un impacto también en la sociedad. Y un problema público es un problema altamente grave que afecta a un gran número de la población, pero que además está colocado en la agenda pública, que ya empieza a haber este reconocimiento por el sector público y entonces es cuando toma el carácter de público. Entonces, habiendo definido justamente el ámbito de acción, entonces es que necesitamos realizar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque para diseñar necesitamos de nuevo diagnosticar primero. Ahí está la clave. Es más, nuestra sugerencia siempre va a ser, antes de irse a diseñar, diagnostiquemos de la manera más clara. Eso nos va a ahorrar costos, nos va a ahorrar como justamente errores. Entonces, ¿qué requiere justamente? Aquí es donde entran de manera muy específica y muy clara los enfoques. Cuando vamos a ir a entender una situación social, una problemática social, necesitamos traer lentes específicos, porque esos lentes nos van a permitir justamente identificar ciertos aspectos, pero va a limitar la mirada de otros aspectos. Ahora, el diagnóstico integral justamente es que nos permita tener esta parsimoniosidad que requiere cualquier entendimiento del problema. ¿Qué significa eso? Que tenemos claridad suficiente de cómo estamos viendo la realidad para que esa realidad sea suficientemente explicada, para poder entonces atenderla. Entonces, para eso necesitamos hacernos preguntas. Las preguntas vendrán a partir de los enfoques. Esos enfoques, justamente como decía Cristina, bueno, estamos hablando que tenemos que tener perspectiva de género y derechos humanos, pues necesitamos entender justamente el derecho humano que está siendo vulnerado y cómo esta situación puede además como repercutir con mayor vulnerabilidad justamente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. O, por ejemplo, si metemos un enfoque de interseccionalidad, otras vulnerabilidades o ciclo de vida. Entonces, desde ese lugar necesitamos entender además los porqués. Es decir, ok, sucede esto, pero ¿por qué sucede esto? Y aquí es bien importante que sepamos manejar al menos unos 3 niveles de porqués. El primer porqué siempre se queda normalmente muy superficial. Entonces, tratemos de profundizar para entender justamente la raíz de los problemas. Y desde ahí, entonces, necesitamos cuestionar e indagar. Es decir, necesitamos documentarnos. Tanto indagar desde nuestra propia experiencia, porque la experiencia es muy relevante, pero también indagar porque nunca vamos a estar creando pues el hilo negro. El hilo negro ya fue descubierto hace muchos años, necesitamos justamente poder agarrar esas teorías, esas experiencias, esas buenas prácticas. Ahí es donde la academia toma valor muy relevante, u organismos internacionales que generan muy buenos insumos para poder entender mejor la problemática. Y es así como se construye un buen diagnóstico. Y bueno, una vez que hemos hablado del diagnóstico, vamos a ver cuáles de estas herramientas que ya nos mencionaba Gabriela hace rato nos ayuda a tener una claridad de la pertinencia de nuestra intervención. Esa herramienta es el árbol del problema. El árbol del problema es una herramienta participativa que facilita la elaboración del resumen narrativo del problema, identificando sus causas y efectos con el fin de definir soluciones. Nosotros un poco lo que promovemos también es, como hace ratito decía Gabriel, que estas causas no se queden como en niveles muy inmediatos, sino que de verdad reflexionemos de manera más profunda qué es lo que está generando este problema. Y para poder también realizar esta definición del árbol del problema, otra vez están presentes los enfoques, porque incluso van a marcar la manera en que estemos armando el problema y el árbol del problema.
porque incluso puede pasar que dos organizaciones que trabajan con el mismo tema, sus árboles de problemas sean muy diferentes. ¿Por qué? Porque la mirada en que lo están entendiendo y la parte del problema que quieren atender puede ser diferente. Por eso también es sumamente importante que contemos con todo este diagnóstico que nos permita ver cuáles son esas variables en las que nosotros sí queremos trabajar y que queremos abordar. Esa es una de las piezas clave que además nos piden en las convocatorias y que muchos donantes y agentes nos están solicitando que contemos, pero que nos permite justamente visibilizar por qué es importante entender este problema y desde qué mirada. Muy bien. Entonces, una vez entendido con claridad cuál es la problemática, tenemos entonces que definir qué de esa problemática es que en la que vamos a incidir, ¿no? Es decir, si normalmente, como decíamos, hay problemas más complejos que otros, por ejemplo, la pobreza no es un problemón, ¿no? Y además hay problemas más estructurales que otros. Sin embargo, estos problemas están relacionados a otros problemas, por ejemplo, la salud, ¿no? O la autonomía económica, ¿no? O la educación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De sectores que son o aspectos o dimensiones que inciden justamente en la capacidad de los seres humanos de desarrollarnos integralmente. O el tema medioambiental, ¿no? Si nuestro contexto ambiental, ¿no? Y ahora con todo el tema del cambio climático. Entonces, ¿qué hay después de definir este problema público-social? Justamente viene la parte de la intervención. Es decir, ahora, ¿qué decido yo como organización hacer? Pero desde ese horizonte, ¿sí me hago entender? Ese tiene que ser nuestro horizonte, la problemática. Nunca debe, ahí justamente entra también la mirada ética. La ética de nuestra intervención responde justamente a la consistencia en la que podamos leer y atender la problemática. Entonces, el modelo de intervención busca, pues, a partir de desarrollos supuestos teóricos y metodológicos que guíen finalmente nuestra intervención con un enfoque de trabajo y pues, finalmente, perspectivas de cambio. Es decir, si yo atiendo la problemática con esta población en esta zona de esta manera, ¿qué va a suceder con la problemática que afecta a esta población? Entonces, para eso, pues podemos usar teorías herramientas como la teoría de cambio, ¿no? ¿Y qué estamos hablando aquí? Al hablar del modelo de intervención, estamos hablando de dos dimensiones. De la dimensión de la eficacia, que tiene que ver con las metas que me propongo como organización para incidir en la problemática, pero también de la sostenibilidad, porque tiene que ver justamente con los cambios deseados que esperamos que sucedan en el corto, mediano y largo plazo en la población objetivo y de qué manera eso se sostiene. Este tema famoso de la teoría de cambio, que ya saben que ahora está cada vez más de moda y que hay que entenderla muy bien y saberla articular muy bien dentro de nuestra apuesta de intervención, ¿sí? Porque al final las teorías, digamos, la gran debilidad y fortaleza que tiene la teoría de cambio es justamente eso, que termina siendo o muy abstracta, ¿no? Y necesita ser muy operativa. Digamos, te permite tener una mirada mucho más macro, más sistémica de la problemática y cómo vamos a apostar en la intervención y además avalado de supuestos blandos y supuestos más duros, ¿no? Que es donde tiene que ver justamente a apoyarnos de otras investigaciones, pero también nuestra experiencia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Pues finalmente podemos desarrollar objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Es decir, que cuando reportemos no digamos, bueno, pues dimos 3 talleres. Está muy bien que hayamos dado 3 talleres, pero el objetivo no es dar 3 talleres, el objetivo es un cambio deseado. ¿Y qué tanto realmente generamos ese cambio? Definir nuestras líneas de intervención acordes con nuestras líneas de intervención justamente tendrían que tener como objetivos estratégicos en el corto, mediano y largo plazo, justamente modificar la problemática en el muy largo plazo a partir de cómo la definimos en el momento de la pertinencia. ¿Qué nos da también insumos para el desarrollo de propuestas? De nuevo, el tema de las propuestas. Es por eso que el fortalecimiento siempre va a incidir en nuestra capacidad de sostenernos, porque en esa medida vamos a poder articularnos con agendas de financiadores, de donantes, de otras organizaciones civil, de organismos internacionales y de gobierno. Y otra, finalmente, de nuevo, los insumos de comunicación externa. Si yo ya no hablo desde la lógica de qué hice, sino qué cambié, qué resultado tuve con respecto al problema, en mi comunicación cambia significativamente. Listo. Exactamente. Y aquí vamos viendo cómo cada variable se va relacionando. Pero después que viene
seguido del modelo de intervención. Pues hablamos de un modelo de gestión. Ya tengo claras cuáles son las pautas, mis objetivos, pero ¿cómo hago posible eso? Entonces, el contar con un modelo de gestión desde un enfoque de fortalecimiento institucional, pues nos va a apoyar a tener un diseño metodológico de programas complementarios o fortalecimiento de los ya existentes, de manera que se asegure la relevancia y suficiencia para alcanzar un efecto esperado, alineados al análisis del problema, que era nuestra primera variable. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que nos ayudan a cumplir con esta variable? Pues las cadenas de resultados. ¿Por qué? Pues porque nos delimita cuáles son los objetivos operativos, pero también cuáles son los cambios deseados y estratégicos por medio de una definición clara de actividades, insumos y resultados en el corto, mediano y largo plazo. Aquí la variable que está presente en este proceso tiene que ver con la eficiencia. ¿Cómo utilizo los recursos para lograr llegar a esos cambios deseados que habíamos marcado anteriormente? ¿Para qué me sirve contar con un modelo de gestión? Bueno, pues porque podemos optimizar los procesos internos de la organización, que no se dupliquen estos procesos, que podamos incorporar perfiles ad hoc adecuados a las necesidades de la organización. Es decir, si yo tengo una línea de educación, ¿qué es mejor? ¿Un pedagogo, un sociólogo educativo? Tener claro qué tipo de perfiles necesito en mi intervención. Y por último, contar con una definición de cadenas de resultados que son incluso un primer insumo para un manual de procesos o de procedimientos. ¿Cómo es que aquí operamos nuestra intervención y en qué actividades concretas se traduce? Y esto nos lleva a la siguiente variable. La última variable, la de la variabilidad. ¿Esto qué significa? Necesitamos monitorear y evaluar. Porque si no, ¿cómo sabríamos justamente, y desde un enfoque de política pública, cómo robustecemos nuestro diseño de la política pública, de nuestra intervención, de nuestra organización? Entonces, es donde finalmente podemos empezar a aterrizar a través de una matriz de indicadores para resultados, pero para poder construir una matriz de indicadores para resultados, si desmenuzamos el término, necesitamos resultados. Tendríamos que haberlos construido antes para poder saber cuáles serían esos indicadores que me permitirían medir cualitativa, cuantitativamente o de manera híbrida, justamente esos cambios que deseamos, ¿no? Entonces nos va a permitir finalmente hacer este análisis de correspondencia, es decir, entre mi gestión, donde yo utilicé una serie de recursos humanos, materiales, institucionales o incluso recursos naturales, para poder hacer un cambio a través de mis líneas de intervención en la problemática, en la población, en la zona específica. Entonces, ¿de qué estamos hablando en términos de la gestión para el desarrollo? Pues de la evaluabilidad y la sostenibilidad, de nuevo, en aras de poder medir y en aras de poder medir que ese beneficio esperado se esté generando y manteniendo en el tiempo. ¿Qué nos permite esto? Tener insumos de información para facilitar y sustentar la toma de decisiones internas. Es decir, medir siempre va a permitirnos justamente de manera natural, orgánica, poder hacer las adecuaciones adecuadas, ¿no? O sea, si no hacemos esas correcciones, nadie tiene la neta del planeta, y eso es bien importante, y mucho menos en temas sociales. Sabemos que 2 más 2 es 4, pero no necesariamente sabemos qué va a pasar cuando nuestra línea de intervención se acciona sobre una población específica. El contexto puede cambiar, la regulación puede cambiar, las mismas personas pueden reaccionar de manera diferente. Entonces, sin embargo, la evaluabilidad, pues, nos permite monitorear y entender, y a partir de eso sacar inferencias que nos permitan decir, vámonos por acá mejor. La evidencia de los resultados e impactos logrados, que nos permita también, pues, finalmente generar la comunicación adecuada y finalmente tener un mecanismo de monitoreo y la intervención, ¿no? Es decir, tener un constante recurso de aprendizaje para la institución. Y bueno, finalmente vamos a dar paso al cierre de esta sesión, reflexionando un poco de la mano de Gabriel de cuáles son los retos del sector para poder contar con estas herramientas que nos ayuden a ser sostenibles. Porque es importante en este escenario la profesionalización de las organizaciones de sociedad civil y de qué manera se relaciona el fortalecimiento institucional en la sostenibilidad. Muy bien, pues habiendo escuchado justamente todos sus comentarios, lo importante de este espacio es que sea un espacio enriquecedor. Para ser enriquecedor necesitamos justamente tener esta capacidad de escucha. Y esa capacidad de escucha es totalmente horizontal, ¿no? Es desde el aprendizaje participativo, y el aprendizaje participativo es, nosotros traemos experiencias y herramientas, pero ustedes tienen la mayor cantidad de experiencia en el sector. Entonces, de ese lugar justamente es como se empieza a retroalimentar los métodos, las teorías con la realidad, ¿no? Los métodos y las teorías no vienen de otro lugar más que de la realidad, sino son puras hipótesis. Entonces, hay que comprobarlas.
Desde ese lugar, pues, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a Biz Foundation y a todas y todos los que nos escucharon hoy. Esperamos que estas herramientas hayan sido de mucha utilidad y sobre todo también tienen el espacio. Ahí dejaremos también nuestros datos de contacto en el chat y en la página también están para que nos sigan y cuando quieran podamos apoyarlas y apoyarlos. Muchísimas gracias por el tiempo, por apoyarnos con este análisis y esta reflexión conjunta. Creo que será de mucha utilidad para cada uno de nosotros, a ustedes por estar compartiendo con nosotros el conocimiento y bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego.